Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos en esta entrega semanal de Hablemos de Política y hoy vamos a empezar por el final. Les vamos a pedir que se suscriban si están de acuerdo con esta entrega semanal, una humilde opinión sobre lo que está pasando en nuestro país. Hoy queremos abordar el tema central que abarca toda la información a todos los niveles de la ley de urgencia, pero al revés. Primero queremos verlo del otro lado, porque la uruguayés a veces nos lleva a ver solamente lo negativo y minimizamos aquello que somos capaces de hacer como sociedad. Nosotros creemos que estamos en los momentos de más movilización de las últimas décadas, donde la expresión de todos los sectores de la sociedad está enfrentando este proyecto retrógrado y reaccionario. Tanto es así que hoy trasciende la frontera de la propia coalición y las contradicciones que se están dando dentro de la misma no son para nada un tema menor. Después vamos a agregar también otro tema que incide muchísimo en la coalición que está por asumir el 1 de marzo. Y lo que nosotros queríamos tratar es este elemento como primero. El movimiento popular uruguayo está en la calle, aunque no esté movilizado en una marcha, en una movilización, todavía. Pero es enorme la elaboración, la discusión, las propuestas, es decir, lo que siempre ha hecho, pero redimensionado a la luz del planteo que el adversario está poniendo encima de la mesa. Empezamos por el Frente Amplio, que está estudiando la situación y está evaluando las posiciones. Por el PICNT, que lógicamente está haciendo, y hoy ha sido una mesa representativa nacional ampliada para analizar en profundidad esta situación. Hablamos de la universidad, pero también hablamos de la cátedra. Y aquí tenemos que decir que Germán Aller, director de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología, ha declarado en el día de ayer de que el que hizo este proyecto nunca leyó la Constitución de la República. Pongamos atención cuál es la valoración de la cátedra al más alto nivel. Por eso, el abanico de fuerzas que están en contra porque ven inviables distintos aspectos de este proyecto es tan amplio y tan fuerte que es mentira que no entra para dentro de la coalición. Claro que entra. Y algunos han dicho por ahí un viejo discurso que ya da pena escucharlo, de que el movimiento sindical no se debería meter porque no es un tema reivindicativo. Por favor, ¿no leyeron la historia uruguaya? ¿No leyeron la historia de lo que ha pasado en nuestro país? ¿O la huelga general fue por salario? ¿Fue por los guantes? ¿Fue por las botas? ¿Fue por condiciones de trabajo? No, la huelga general fue por la democracia. Y no hay tema más político, porque el movimiento sindical, porque sea apartidista, no quiere decir que no sea político, porque todo es política. Si tenemos o no tenemos para comer, eso es política. Entonces, nos quieren llevar de la nariz con propuestas que fueron superadas por la vida, en los hechos, o la lucha que hizo el movimiento sindical, uno de los sectores más fuertes, durante 2 años por el voto verde, fue por salario. ¿Quién le pagaba a los compañeros que recorrían el interior en ómnibus y durmiendo donde podían para recorrer los sectores de trabajo y ayudar en cada departamento para juntar la firma? No le pagaba a nadie. Ellos lo hacían porque entendían que estaban defendiendo una cosa justa. Entonces, este tema ya está superado, no hay ni que analizarlo.
Pero esa es la riqueza de nuestro movimiento sindical. Claro que la conciencia entra por el lado de que primero hay que defender el salario para comprender cómo analizar la sociedad. Eso está clarísimo, pero no nos quedamos en la defensa del salario. El movimiento popular uruguayo siempre va mucho más allá. Este es un primer aspecto que queremos plantear, porque en este enorme río de tinta está quedando viéndolo como por separado, ¿no? Va a la unificación de propuestas que van a hacer pensar, repensar estas ideas de la coalición. Por otro lado, dentro de la propia coalición hay contradicciones muy grandes. No se puede ver todo junto. El Partido Independiente acaba de plantear de que no va a firmar nada de lo que no estuviera planteado antes de esta formulación, dando a entender de que le metieron cosas que no estaban. El Partido Colorado y el Partido Independiente ya han definido que no están de acuerdo con la desmonopolización de ANCAP. Menudo tema. Entonces, en un cuadro donde esas contradicciones se agudizan y donde Cabildo Abierto cada día pone y saca más temas y les quedan 10 días, quizás se pueda visualizar ya que esto por lo menos se va a posponer. Ya Sanguinetti le dijo a la Federación Uruguaya de Magisterio, que está haciendo un trabajo muy importante entrevistando a los líderes de todos los sectores, ya les dijo que el CODICEN iba a intervenir junto con el Ministerio de Educación y Cultura para la elaboración de todos los temas de la enseñanza. ¿No alcanza? No alcanza, pero es muy importante porque es un paso que no estaba planteado. Ahora hay que ver cómo se compone el CODICEN y cómo se reafirman los sectores de cada una de las ramas de la enseñanza. Pero es importante el cambio. Por otro lado, Mieres dice que le llegó una observación nueva de la OIT, pero lo que él va a llevar como contrapropuesta es la idea que planteó el Frente Amplio en el Parlamento. No la va a cambiar. Son pequeñas cosas, pero las tenemos que ir evaluando despacito, de a poco, porque es muy importante. Está planteada formar una gran comisión de defensa de la enseñanza por todos los sectores. Nos parece tremendamente importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se reunió con 40 organizaciones. Entonces, son elementos que van sumando a un cuadro complejo para el nuevo gobierno, donde no las tiene todas consigo. Un tercer elemento que queríamos evaluar es las características de algunos de los que van a integrar los cuadros del gobierno que va a asumir. El caso Moreira, compañero. Ya es lo que decía el directorio del Partido Nacional, estamos ante una cosa que es corrupción por donde se mire. Se gastó el dinero de lo que aportó el pueblo coloniense para cambiarlo por sexo. Se le dio trabajo a la gente con pasantías, dándole, es decir, haciendo una acción que tiene que ver con la corrupción y con la peor forma de hacer política. Más allá de lo que decida, esto no es un problema del Partido Nacional, esto es un problema de la democracia. Más allá de lo que resuelvan, ya está totalmente fuera de lugar la propuesta de Moreira. Hoy apareció nuevamente la Fiscalía pidiendo una ampliación de los datos de Caram, el intendente de Artigas, donde tenía un hijo en una empresa que brindaba servicios a la intendencia en forma acomodada y sin ningún tipo de licitación. ¿Quién denuncia a Caram? ¿El Frente Amplio? ¿El PICNT? No. Lo denuncia el edil Bandera del Partido Colorado. Entonces, veamos las contradicciones dentro de esta misma coalición. Son elementos que hay que unirlos para ver en conjunto la complejidad de esta situación que estamos viviendo. Queremos dejar para lo último un análisis que la mayoría conocemos, salvo algunos muy jóvenes, que es la relación entre la táctica y la estrategia.
para llegar al punto final que nos proponemos, que es achicar lo menos posible las propuestas de esta ley de urgencia y a su vez defender todo lo hecho por el gobierno de Frente Amplio y por la población en general, nosotros necesitamos para eso que la táctica corresponda a esa estrategia. Entonces, esa táctica, para ir directo a esa estrategia, tiene que ser flexible. Si la táctica se endurece, se hipoteca la estrategia. Por lo tanto, transformamos en la guerra lo que es una batallita. Hay que ser muy cuidadosos de estos aspectos. Por eso nos parece que toda la propuesta y todo lo positivo que se está haciendo, los compañeros de ADES Montevideo deberían ser ayudados para revisar esa propuesta de paro que tienen para el 12. Porque el gobierno no ha asumido, porque están ante una carpeta cerrada, porque no se sabe los cambios que va a haber, y porque siempre negociar es primero que parar. Porque esa es la costumbre, la vieja concepción del movimiento sindical uruguayo. ¿Cómo se puede plantear si no se ha ido a negociar? ¿Cómo se puede plantear un paro cuando todavía no ha asumido el otro gobierno? Esto lo ha tomado Da Silveira y otros más. Pero nos parece que se debería revisar, porque de alguna manera en la relación táctico-estratégica ese punto nos va a hacer que la prensa hable de eso, en lugar de que hable lo que hemos venido narrando hasta ahora, que no lo pueden eludir, porque las contradicciones de la coalición no lo está planteando el Frente Amplio, el movimiento sindical solo, también lo están planteando los órganos de prensa en los que se afirma la derecha. Y una noticia de último momento a los temas de corrupción que estábamos hablando y me parece que hay que incorporar. Ha sido detenida la señora del futuro ministro de Educación y Cultura, Da Silveira, por estar vinculada al tráfico de dinero y vinculada nada más ni nada menos que a los Panama Papers por medio del presidente de Panamá. Ha sido detenida en Colonia y ahora está en arresto domiciliario. Entonces, compañeros, analicemos también dentro de qué cuadro se está moviendo lo que va a ser la coalición de gobierno. Su esposo ha dicho: yo no sabía nada. No tenemos elementos para saber si sabía o no sabía, pero es demasiado pesado este tema, siendo una de las primeras personas requeridas por Interpol. Entonces, unamos lo de Moreira, lo de Cará, este tema, los de otros intendentes. Unamos también lo de Domenech, que es senador y está denunciado por decenas de presos políticos por tratos inhumanos y torturas. Y vemos que la composición, además de lo ideológico, está bastante maltrecha desde el punto de vista de la moral y la ética. Entonces, compañeros, sigamos sumando por el lado de la discusión, del debate, porque siempre estas propuestas a largo plazo tienen etapas. Y esta etapa es una etapa de análisis, de elaboración, de contrapropuesta, de negociación. La Federación Uruguaya de Magisterio se reunió con Manini Ríos, se reunió con Sanguinetti, se reunió con Miranda. Y ese es el camino, para después llegar, cuando llegue el momento y si no hay acuerdo, a las medidas de lucha, pero no poner la carreta delante de los bueyes. Entonces creemos que hay que meditar estas cosas y, compañeros, estamos en un momento de gran efervescencia popular y política que no la van a poder frenar con ningún decreto. Y de aquí al 1 de marzo va a correr mucha agua por el río. Bueno, compañeros, por esta semana los dejamos, ha sido un gusto y repetimos, quien esté de acuerdo con que haya esta opinión modesta desde el punto de vista político, hablemos de esa política, que se suscriba. Abrazo para todos, un buen fin de semana.